Cordial saludo para todos los que en este momento me ven. Les habla Yética Hernández Ariza, jefe de control interno del Hospital Universitario de la Samaritana, y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayudarán a comprender el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Para entender MIPG, debemos pensar en el Estado colombiano como una gran empresa por administrar. Entendiendo que el país es una empresa por administrar, entendemos que cada empresa tiene un modelo de gestión y eso es precisamente MIPG, el modelo de gestión que escogió el Estado colombiano para administrarse. ¿Sí? MIPG es el modelo que se utiliza entonces por Colombia para planear sus actividades y para gestionar sus proyectos y sus propósitos. ¿Sí? De entrada, debemos tener presente que el Estado colombiano tiene el propósito de atender los requerimientos de los ciudadanos y garantizarles sus derechos a través de la prestación de servicios con calidad. Si el propósito del Estado colombiano es atender esas necesidades de los ciudadanos y resolver esas necesidades con calidad, lógicamente el propósito del modelo de gestión es el mismo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve MIPG? Para darnos detalles, para darnos parámetros que le permitan a los gerentes públicos cumplir con los fines del Estado. El modelo de gestión MIPG integró el Sistema Nacional de Desarrollo Administrativo que contemplaba la Ley 489 de 1998 y el Sistema de Gestión de Calidad, Ley 872 de 2003. ¿Sí? MIPG está articulado con el Sistema Nacional de Control Interno. ¿Sí? Dentro de los documentos, para entender un poco el contexto sobre MIPG, tenemos que hablar que dentro de los documentos de planeación más importantes del Estado colombiano se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Que se implementa mediante una ley. En este punto es importante manifestar que desde la Constitución Política se estandariza la planeación de un Estado, ¿sí? Mediante los planes de desarrollo. Para ello tendríamos que leer el artículo 339 de la Constitución Política, ¿sí? Pero bueno, les hablo del plan de desarrollo, ¿sí? Para este caso específico en el que estamos reflexionando sobre MIPG, ¿sí? Y específicamente el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, porque fue en ese plan, acordémonos que los planes se implementan mediante leyes, los planes nacionales de desarrollo, porque fue en este plan 2014-2018 donde se estableció, ¿cierto?, el Plan Nacional de Desarrollo mediante la Ley 1753 de 2015, donde se ordenó integrar en un solo sistema el modelo de gestión del país, ¿sí? Que teníamos varios, como les manifesté, teníamos el SISTEDA, Sistema de Desarrollo Administrativo, y el Sistema de Gestión de la Calidad. Posteriormente, ya en esta ley 1753 se ordena integrar en un solo plan el modelo de gestión del país y posteriormente este modelo, o sea, MIPG, se desarrolló mediante el decreto 1499 de 2017. ¿Sí? El modelo de gestión de un país está directamente ligado con su modelo económico y su modelo económico está directamente ligado con el modelo de gobierno. ¿Sí? Está articulado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablamos ahora también, ya empezamos a hablar del modelo económico del país? ¿Por qué es importante conocer sobre el modelo económico de un país para entender su modelo de gestión y para el caso para entender MIPG? ¿Sí? Pues bien, hablemos un poco sobre el camino que ha recorrido el Estado colombiano para escoger su modelo económico y luego entenderemos su relación con MIPG. ¿Sí? Entre los años 1917 y 1989, el dilema del Estado colombiano era si queríamos más o menos Estado, ¿sí? Que se traduce en si queríamos un Estado paternalista o un Estado democrático. Hoy conocemos que optamos por un Estado democrático. Asimismo, en esa época nos debatíamos entre si queríamos más o menos mercado. Hoy conocemos que optamos por la apertura económica, ¿sí?
Escogidos los caminos de nuestro país, el dilema actual es mercado hasta donde sea necesario, Estado hasta donde sea necesario, ¿sí? Mercado hasta donde sea posible, corrijo, mercado hasta donde sea posible y Estado hasta donde sea necesario. ¿Esto qué conlleva? ¿Sí? Eh, Conlleva las siguientes reflexiones, ¿sí? Es así que en este momento, ¿sí?, estamos llamados a hacer los ajustes necesarios para mejorar los resultados de nuestras decisiones pasadas. ¿Sí? ¿Cuáles fueron nuestras decisiones pasadas? Optar por la apertura económica, ¿sí? Optar por un Estado que participara o que influyera en nuestra vida común hasta donde fuera necesario, ¿sí? Con ciertas restricciones. Y entonces vamos a ver que en este momento nosotros estamos llamados a hacer los ajustes necesarios para mejorar los resultados de esas decisiones que tomamos, ¿sí? Y las decisiones que tomamos, como les digo, fue optar por una apertura económica que está directamente ligado a nuestro modelo económico, ¿sí? Una de esas decisiones, también del pasado, fue la que conllevó a la actual forma de manejar los recursos de la salud, ¿sí?, los cuales pasan del Estado y los contribuyentes a las EPS y éstas luego pagan y autorizan el servicio al ciudadano en las IPS. Y bueno, ustedes conocen de primera mano todo lo que este trámite conlleva, ¿cierto? Pero bueno, recordemos que ese trámite tiene como origen, ese trámite de la forma en que se prestan los servicios de salud en Colombia, ese trámite tiene como origen aquella primera decisión que se tomó cuando decidimos que queríamos un Estado menos paternalista, ¿se acuerdan? Estado hasta donde sea necesario, no inmiscuido en todos los asuntos, solo hasta donde se requiera. ¿Sí? Entonces, esta forma de la prestación de los servicios de salud en Colombia tiene como origen esa decisión que tomamos en el pasado, ¿sí? Cuando decidimos que queríamos un Estado menos paternalista, menos empresario, y decidimos que los empresarios seríamos nosotros, los ciudadanos, y que el manejo de empresas prestadoras de servicios estarían en manos de los ciudadanos y solo en casos excepcionales en manos del Estado. ¿Sí? Por ello, quienes administran las EPS son particulares, ¿sí? Por eso la salud en materia de EPS están administradas por particulares. Otros ejemplos de prestación de servicios que están en manos de particulares son, por ejemplo, el manejo de las empresas de aseo, el manejo de las basuras, empresas de aseo en Bogotá, empresas como Ecopetrol. Bueno, pues esta nos presta un servicio público en cuanto a recursos energéticos, por ejemplo, los fondos de pensiones que ahora se manejan con entes privados, ¿sí? Con esto, lo que quiero concluir y manifestarles es que en mi opinión, ¿sí?, no hay modelos del todo malo o del todo bueno, ¿sí? O sea, nosotros optamos por un camino que fue la apertura económica, optamos por un Estado menos paternalista, ¿sí? Y no es que el modelo que hayamos escogido sea del todo bueno o del todo malo, porque los responsables de ponerlos en funcionamiento somos nosotros, y de nosotros depende si actuamos de manera correcta o no. También de nosotros depende hacer las correcciones del caso a tiempo, es decir, de nosotros depende la mejora continua. Lógicamente, algunas de esas mejoras en temas macro, como la prestación de servicios de salud, deben tramitarse por el Congreso, mediante reformas de leyes que regulan temas como la prestación de servicios de salud, ¿sí? Como comprenderán, si nuestro modelo económico no estuviera enmarcado en la apertura económica, seguramente nuestra relación con el ciudadano sería distinta, al igual que distinta sería la manera de resolver sus necesidades o de garantizar sus derechos. Solo pensemos en un modelo económico socialista.
por supuesto el panorama cambia. La discusión en cuanto a cuál es el mejor o peor el mejor modelo, esto puede ser muy amplia, pero lo importante aquí es que entendamos que el modelo de gestión de un país está directamente ligado al modelo económico y que el modelo económico está ligado al modelo de gobierno, ¿sí? Y a su vez está ligado al modelo de gestión, ¿sí? Que es de lo que estamos reflexionando hoy, sobre un modelo de gestión. Entonces recordemos, por ejemplo, en temas de modelos de gobierno, eh, que cada presidente, al igual que cada gerente, llega con un eslogan que enmarca aspectos en los que se va a enfocar. Cuando, por ejemplo, estaba el presidente Uribe, el eslogan era mano fuerte, corazón grande. Con el presidente Santos pasamos al eslogan todos por un nuevo país, paz, equidad y educación. Igual situación ocurre con los gobernadores, con los alcaldes, con los gerentes de hospitales. Recordemos que el eslogan del gerente anterior era Unidos por tu bienestar. Y el eslogan del actual gerente es Humanización con sensibilidad social. Observen allí la estandarización de la gerencia. Y esa estandarización obedece a que todos están obligados a utilizar el mismo modelo de gestión. Entonces vamos bajando de lo macro, ¿sí? Hablamos de los eslogans de los presidentes, alcaldes, gobernadores, y estamos llegando a gerentes de empresas sociales del Estado, que todos utilizan, ¿sí?, los mismos modelos para su gestión. Todos utilizan, por ejemplo, nada más por utilizar un ejemplo mínimo, los eslogan, que tienen mucho que ver con su estilo de dirección, sin dejar a un lado pues todo el cumplimiento normativo que conlleva la dignidad de su cargo y el objetivo, el objeto social de la empresa o de la entidad de la cual sea representante legal. Pero eso es una forma de estandarizar a través de un modelo de gestión la gerencia pública de un país. Entonces hablábamos desde arriba, hablábamos de la constitución política con el 339 que nos habla de los planes nacionales de desarrollo, y bajábamos, ¿cierto?, paralelamente hablábamos del modelo económico que está directamente ligado con los modelos de gestión, y observábamos con un mini ejemplo cómo estos modelos de gestión estandarizan la gerencia pública, ¿sí? A manera de ejemplo, ¿sí?, para seguir hablando de la relación que tienen los modelos económicos con los modelos de gestión de un país, podemos citar a manera de ejemplo la actual situación de Venezuela. Seguramente si revisamos la manera en que en estos momentos el Estado se relaciona con sus ciudadanos, encontraremos muchas diferencias entre nuestro modelo de gestión y el modelo de gestión que ellos utilizan. Igual situación ocurriría si, por ejemplo, revisamos la manera en que Canadá se relaciona con sus ciudadanos. Encontraríamos seguramente muchas diferencias con nuestro país. Podemos, para comparar, tomar solo el aspecto de la salud. En Colombia la salud es un derecho fundamental. Tenemos una serie de instituciones que forman una cadena de entidades que atienden este tema. Tenemos un modelo de atención fundamentado en un régimen contributivo y en uno subsidiado, con todas las fortalezas y las debilidades que bien ya conocemos, y con una forma reglada de relacionarnos con el ciudadano, de resolverle sus necesidades frente a la salud, y con una forma reglada de proteger su derecho, ¿cierto? Porque acá es derecho fundamental. Si revisamos este mismo tema, el tema de la salud, de la prestación de servicios de salud, por ejemplo, en Venezuela, encontraríamos en la actualidad grandes diferencias sobre la manera en que el Estado se relaciona con el ciudadano para suplir la necesidad de atención médica. Si nos trasladamos a países como Estados Unidos, encontraremos que allí la salud no es un derecho con el rango de fundamental, un derecho fundamental, como si lo es en nuestro país. Y así podemos compararnos con muchos países para darnos cuenta que los modelos de gestión están directamente ligados al modelo económico y al modelo de gobierno, ¿sí? Hasta este punto hemos recordado los dilemas que resolvió el Estado colombiano para decidir
cuál sería su modelo económico y la incidencia que tiene el modelo económico de un país en el modelo de gestión utilizado por los gobernantes, lo cual repercute en la forma en que el Estado se relaciona con sus ciudadanos en temas como la prestación de servicios de salud y prestación de servicios en general, pero estamos hablando específicamente de los servicios de salud. Podemos decir que hoy el Estado colombiano es un Estado planeador, promotor, regulador y controlador, ¿sí? Planeador, promotor, regulador y controlador. No es un Estado empresario. Antes hablábamos de que solo es empresario cuando ello lo amerite y cuando el patrimonio o la inversión del Estado esté totalmente garantizada. Porque esa fue una de las decisiones que en el Estado, que en el pasado tomamos sobre nuestro modelo de gobierno, sobre nuestro modelo de gestión. ¿Sí? Ahora repasemos los documentos internacionales que ha suscrito el país y que tienen relación con el modelo económico, con el modelo gerencial y por ende con el modelo de gestión que utilizamos, ¿sí? Bueno, los documentos fuente, ¿sí? Fuente de la normatividad interna, esos documentos fuentes suscritos por el Estado colombiano a nivel internacional, ¿sí? Que han encaminado la estructura de gobierno gerencial y que nos han encaminado a un gobierno y administración electrónicas fueron los siguientes. Por ejemplo, en el año 1998 se estableció la nueva Administración Pública para América Latina, CELAC. En 1999, el documento de control de gestión y evaluación de resultados ILPES. En el 2005, los indicadores de desempeño del sector público ILPES, ¿sí? Con los anteriores documentos, con estos documentos suscritos, que son de talla internacional, el Estado colombiano se encaminó en la búsqueda de un gobierno gerencial, para lo cual al interior generó normatividad y documentos como el plan de desarrollo, ¿sí? Con enfoque a resultados, ¿sí? Que denominábamos el KI territorial, el sistema de desarrollo administrativo SISTEDA, ley 489 que mencionábamos al principio del 98, el decreto en el 2012, el decreto 2482, por primera vez el gobierno nacional se integra en un solo sistema todas aquellas herramientas de gestión, presenta a las entidades el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, que en ese entonces solo era para entidades del orden nacional, el cual recogía el sistema de desarrollo administrativo, formuló 5 políticas a partir de los diversos requerimientos y directrices que diferentes entidades venían implementando de manera aislada, ¿sí? Que fatigaba esto la administración porque se hacía en formatos distintos, en momentos distintos, ¿cierto? También se habló en ese momento de la atención al usuario y servicio al ciudadano, ley 1474 del 2011, y por último la estructura gerencial y reglas de organización y funcionamiento, ¿sí? Luego de lo anterior, ¿sí? De estos documentos internacionales que dieron paso a este desarrollo normativo interno, le dimos paso a la búsqueda de un gobierno y administración electrónica, partiendo de documentos suscritos por el Estado colombiano como el Código Iberoamericano de Buen Gobierno en el 2006, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico en el 2007, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en el 2009, y estos documentos derivaron en normatividad interna y en documentos como el Sistema Electrónico de seguimiento al Plan de Desarrollo, el Sistema Integrado de Gestión para el Control Organizacional, SICO,
el Sistema Electrónico de Gestión de Correspondencia SICO, el Sistema Electrónico de Información Web con la Ley 1712 de 2014. ¿Sí? Como podemos observar, pues el mundo inició ese proceso de integración hace ya varias décadas, ¿sí? Con aspectos como la apertura económica, ¿sí? Al buscar la integración y la colaboración en materia de mercado y en materia de economía, los países se han visto obligados a empezar a hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje. Para ello se han suscrito estos documentos de talla internacional que permiten estandarizar en algunos aspectos la manera en que se gerencian los países, ¿sí? Entre los temas más importantes, ¿sí?, de la normatividad internacional que se ha tenido que estandarizar en diferentes países, encontramos la normatividad internacional en temas como la lucha anticorrupción, la normatividad internacional sobre gobierno en línea y las NIF, Norma Internacional de Información Financiera. De esta manera se da un esbozo que muestra el camino que nos ha llevado a tener el modelo de gestión que actualmente tenemos, entendiendo que el modelo de gestión va de la mano con el modelo de Estado, con el modelo de gobierno y con el modelo económico de un país. Regresando a mi PG, podemos decir que con este modelo de gestión gestionamos las necesidades de los ciudadanos utilizando el ciclo PHBA, ¿sí?, produciendo bienes y servicios para atender esas necesidades que gestionamos y garantizando con ello el goce efectivo de los derechos. Entrando en detalles sobre mi PG, podemos hablar más de su estructura, ¿sí? Para ello, debemos tener claro que mi PG opera a través de 7 dimensiones, ¿sí? Como está integrado con control interno a través del MESI, se garantiza el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del sistema de control interno, ¿sí? Entonces ya dijimos que opera a través de 7 dimensiones, pero ¿cuáles son esas 7 dimensiones? La primera dimensión es la de talento humano. La segunda dimensión, en donde se encuentra el planear, es la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. La tercera dimensión, en el hacer, encontramos la gestión con valores para el resultado. Esta dimensión allí encontramos a todos los procesos misionales y a los procesos de apoyo. En la cuarta dimensión, en el verificar y en el actuar, encontramos la evaluación para el resultado. Esta dimensión está enfocada a la concertación y evaluación del desempeño laboral, a la concertación y evaluación de los acuerdos de gestión y a la formulación y evaluación de los indicadores. En la quinta dimensión encontramos a información y comunicación. En la sexta dimensión encontramos a la gestión del conocimiento y la innovación. En la séptima dimensión, en el verificar y actuar, encontramos a control interno, ¿sí? Estas dimensiones se entienden como el conjunto de políticas, prácticas, herramientas o instrumentos con un propósito común. O sea, las dimensiones son el conjunto de políticas, ¿cierto? Prácticas y herramientas que tienen un propósito común que ya hemos repetido. Es atender las necesidades del ciudadano, ¿sí? Puestas en marcha estas dimensiones de manera articulada e intercomunicada, permitirán que mi PG logre los objetivos, que ya dijimos que cuáles son los objetivos de un sistema de gestión de un país, pues son los mismos objetivos del gobierno nacional, ¿cierto? Son los mismos objetivos del plan de desarrollo, es atender las necesidades del ciudadano, ¿cierto? El modelo de gestión está allí para facilitar, para parametrizar todo aquello
que el Estado colombiano se propone, ¿sí? Para cumplir con todos los objetivos del Estado colombiano, ¿cierto? Para cumplir con todos los objetivos de las entidades que lideramos, que lógicamente los objetivos de las entidades que lideramos están alineados con los fines esenciales del Estado, ¿sí? Las dimensiones están desarrolladas mediante las 16 políticas y cada una de las dimensiones tiene un alcance, unos atributos de calidad y unos aspectos mínimos para su implementación. Todo lo anterior es lo que se debe tener en cuenta para revisar cuando estemos implementando cada una de las dimensiones del modelo de gestión. Con lo dicho hasta este punto, ya podemos hacernos una idea de qué es mi PG, cuál es su razón de ser, cuál es su utilidad y cuál es su normatividad. Como estamos estrenando modelo integrado de planeación y gestión, ¿sí? O sea, estrenando entre comillas, porque ya lo venían utilizando las entidades del orden nacional, sino que ahora con un enfoque diferencial bajo a las entidades del nivel territorial, se debe tener en cuenta entonces que para su implementación debemos hacer un diagnóstico, ¿sí? Para que podamos determinar cómo se encuentran nuestras entidades bajo este nuevo modelo y de esta manera determinar una línea base, ¿cierto? Para poder arrancar, ¿sí? Para determinar esta línea base, ¿sí? El DAF, a través de una herramienta denominada FURAC 2, habilitó una encuesta que se diligenció por parte de los jefes de control interno en octubre y noviembre de 2017. Una vez salgan los resultados, se tendrá la línea base sobre la cual se debe elaborar el correspondiente plan de acción, ¿cierto? Para avanzar en la implementación de mi PG. También se cuenta con 15 herramientas de autodiagnóstico para que las entidades, en el momento en que lo requieran, cuando lo deseen, se autoevalúen y revisen cuál es el punto de partida de la implementación de mi PG. Cuando hablamos de 15 herramientas, estamos hablando de 15 instrumentos en formato Excel, 15 archivos en formato Excel, que vienen, más adelante les explicaré, con instrucciones y con una serie de mecanismos para que nos midamos frecuentemente la implementación de mi PG. Para la implementación de mi PG se nos recomienda seguir 4 pasos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4 pasos? ¿Sí? El primer paso es la actualización de la institucionalidad de mi PG. ¿Cómo actualizamos esa institucionalidad? ¿Sí? Lo primero que debemos hacer es conformar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ¿sí? El segundo paso es la identificación de la línea base de mi PG, que ya hablamos anteriormente, a través del diligenciamiento de la encuesta del FURAC 2 y a través de las herramientas de autodiagnóstico. El tercer paso son las adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada implementación de mi PG. ¿Esto qué significa? Hacer un plan de acción, partiendo de las debilidades y fortalezas encontradas en la encuesta diligenciada en el FURAC 2. Y el cuarto paso, que para mí es de manera permanente, es el autodiagnóstico, para lo cual utilizaremos las 15 herramientas, ¿sí? Es muy importante el autodiagnóstico porque a través de él también tenemos la oportunidad de ir desarrollando los principios del MESI, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, ¿sí? Ahora sí hablemos de las 15 herramientas del autodiagnóstico. Cada una de las 15 herramientas está debidamente explicada en los archivos Excel. La primera pestaña trae las explicaciones para diligenciar, ¿sí? Para diligenciar cada una de las herramientas, para contestar las preguntas, trae la forma en que se deben asignar los puntajes, ¿sí? En la siguiente pestaña encontramos las preguntas,
¿sí? Ya en la siguiente pestaña encontramos las gráficas, es decir, la herramienta nos va graficando de acuerdo a los puntajes que le hayamos asignado a las preguntas que respondimos, ¿cierto? Y en la siguiente y última pestaña encontramos el formato para elaborar el plan de acción de acuerdo a las debilidades y fortalezas que hayamos detectado en el diligenciamiento de la herramienta. Y en ese plan de acción pues tendremos que describir cuáles serán las acciones de mejoramiento. Entonces, hasta este punto, ¿qué podemos decir? Que mi PG, ¿cierto? Mi PG es un modelo de gestión que se desarrolla a través de 7 dimensiones. Aquí dentro de esto que simboliza mi PG, encontramos 7 dimensiones, aquí metiditas, 7 dimensiones. Esas dimensiones, pues ya los mencionábamos antes, se desarrollan a través de políticas, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, que el corazón de mi PG es la dimensión de talento humano. Ustedes pueden ampliar esta información leyéndose los documentos que para ello, explicativos que para ello se encuentran en la página del DAF, ¿sí? Hasta este punto ya estamos listos para responder algunas preguntas que nos pueden surgir de toda esta información. ¿Qué va a pasar entonces con la NTCGP 1000 2009? ¿Sí? Recordemos que la ley que adoptó la norma técnica perdió vigencia con la salida de MIPG, con el decreto 1499 de 2017, ¿cierto? Pero recordemos que la calidad está presente en MIPG a través de los atributos de calidad que cada una de las 7 dimensiones debe cumplir. Siguiente pregunta. Las entidades que están certificadas con la NTCGP 1000 2009 y con la ISO 9001 pueden continuar manteniendo dicho certificado, pues lo tendrán mientras esté vigente la certificación que les fue expedida. Luego de ello, las entidades que quieran pueden certificarse bajo las normas que deseen, bajo las normas internacionales que así deseen. Siguiente pregunta. ¿Qué entidades se encuentran dentro del ámbito de aplicación de MIPG? ¿Sí? Entonces, MIPG aplica para las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva del poder público, ¿sí? En el nivel descentralizado, aplica para aquellas donde el Estado posea el 90% o más del capital social. Y en las entidades que pertenezcan a la ley 87 del 93, ¿cierto? Se debe aplicar la dimensión de control interno, es decir, deben aplicar la actualización de control interno, ¿sí? ¿Cuál es el plazo? ¿Sí? La siguiente pregunta, ¿cuál es el plazo para actualizar el modelo? El decreto 1499 no estableció plazos, pero la recomendación es que la actualización se surta o se empiece a realizar de manera inmediata. Siguiente pregunta, ¿cómo se articula MIPG al sistema integrado de gestión que ya existe en las diferentes entidades? Afortunadamente esto es sencillo. Como MIPG hizo un ejercicio de integración, entonces las políticas que manejan las entidades se encuentran ya inmersas en las diferentes dimensiones del modelo. Obviamente todo ello enfocado en la gestión para los resultados. Siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con el MESI? El MESI sigue, el Sistema Nacional de Control Interno sigue, el MESI sigue operando y fue actualizado. Siguiente pregunta, ¿cómo se alinean los atributos de calidad del modelo con la norma ISO 2015? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se alinean esos atributos de calidad de la ISO 2015 con MIPG? De nuevo,
cada una de las 7 dimensiones tiene unos atributos de calidad mínimos a cumplir, ¿sí? Es así que la norma ISO 2015 se encuentra inmersa en mi PG. En este punto es importante, entonces, como ya estamos hablando y la suscrita al jefe de control interno, ya estamos hablando sobre MESI, entonces es importante que recordemos conceptos básicos sobre el MESI. ¿Qué es MESI? Debemos tenerlo claro. El MESI es una estructura de control que busca que las entidades cumplan con sus objetivos, ¿sí? ¿Qué aporta el MESI a las entidades públicas? El MESI aporta a la administración una estructura uniforme para evaluar y controlar la gestión. ¿Cuáles son los principios del MESI? La autogestión, la autorregulación y el autocontrol. ¿Sí? Recordemos entonces esta estructura del MESI que como les mencionaba antes, fue actualizada en virtud de mi PG. Entonces, esta estructura del MESI está conformada por dos módulos, ¿sí? El módulo de planeación y gestión y el módulo de evaluación y seguimiento. Por 5 componentes, que son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, actividades de evaluación, ¿sí? Por 13 elementos, ¿sí? El MESI dentro de la estructura tiene 13 elementos de control, que son los acuerdos, los compromisos o protocolos éticos. En segundo lugar, el desarrollo del talento humano, los planes, programas y proyectos, el modelo de operación por procesos, la estructura organizacional, los indicadores de gestión, las políticas de operación, la política de administración del riesgo, la identificación del riesgo, el análisis y valoración del riesgo, la autoevaluación del control y la gestión, la auditoría interna y los planes de mejoramiento. Estos 13 elementos a su vez se desarrollan mediante 65 productos mínimos que en esta presentación no los voy a mencionar. Con la actualización del MESI entra a ser parte de esta estructura del MESI las 3 líneas de defensa. La primera línea de defensa está conformada por los directores, que son quienes imparten las políticas y el marco general para la gestión del riesgo. Dentro de esa primera línea de defensa también encontramos a los líderes de los procesos, que son los encargados de verificar los controles de los procesos y son los encargados de verificar el cumplimiento de esos procesos, ¿sí? En la segunda línea de defensa encontramos aquellos que son los encargados del monitoreo del estado de los controles y el monitoreo de la gestión del riesgo, y allí el encargado es la oficina de planeación. En la segunda línea de defensa encontramos a la oficina de planeación. En la tercera línea de defensa encontramos a la oficina de control interno, quien a través de la auditoría con enfoque en riesgos verifica la eficacia de la gestión, verifica la eficacia de la gestión del riesgo y verifica el cumplimiento de las actividades a cargo de la primera y de la segunda línea de defensa. Ya por último, la invitación es a que el personal directivo de la entidad y los líderes de los procesos se apropien del desarrollo de cada una de estas dimensiones e implementen cada uno de los aspectos que la comprenden, para lo cual pueden profundizar su conocimiento utilizando el manual de Mi PG, la guía para su implementación también, que la pueden encontrar en la página del DAF.
Recordemos que la revisión de la implementación es periódica, para lo cual se recomienda autoevaluarse, por lo menos hacerlo 2 veces al año, con ayuda de las 15 herramientas que mencioné. Con el resultado de esas evaluaciones, elaborar, actualizar y ajustar los planes de acción para avanzar en la implementación de mi PG. Yo espero que la información que les esté entregando haya sido de mucha utilidad y de su total agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad.